Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Decir que el licenciado Juan Daniel Balcácer es un buen historiador es pleonasmo, es redundancia, porque se parte de la premisa de que cuando él hace una exposición sobre historia dominicana o escribe una obra sobre algún acontecimiento o algún periodo importante en la accidentada historia dominicana, pues lo hace con calidad. Yo soy uno que si él ha publicado, supongamos, 15 obras, yo he leído 16, porque él me muestra los originales antes de ser impresa. Juan Daniel Balcácer, estamos cerca de el aniversario de la independencia dominicana. Ahora se está usando el término separación. Ya sí. Juan Daniel ha tenido, ¿verdad?, como es natural, algunas diferencias en cuanto al enfoque, en fin. Pero después de todo, yo creo como que la palabra que defina, las dos se pueden usar, pero hay una tradición que yo creo que desde que los niños de hace unas décadas estaban en el vientre de la madre, ya conocían que el 27 de febrero de 1844, la República Dominicana se independizó de Haití. O sea que, bueno, pero yo no puedo aquí comenzar a exponer teorías en uno u otro sentido porque ese no es mi rol. Estos cuadros son de las Galerías de Arte San Ramón. Bueno, Juan Daniel es un cliente asiduo de ellas porque hay un trato gentil de los empleados y además usted quiere buscar un marco, bueno, hasta un marco de simpatía, usted lo pide y se lo da con el trato. Volvemos después de esta pausa. De inmediato pasamos a dialogar con el licenciado Juan Daniel Balcácer, reputado historiador y presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias. Como yo inicié este programa hablando de que el término independencia, algunos consideran que no, que la verdadera independencia fue la restauración, porque ya la República Dominicana adquirió plena y absolutamente su soberanía, su identidad nacional, etc. ¿A cuáles factores, aunque ya yo más o menos lo conozco porque he leído ambas opiniones, tú te adscribes? Naturalmente, me identifico con la posición de Duarte y los trinitarios. Duarte y los trinitarios habían concebido un proyecto de independencia nacional respecto de Haití y de las potencias europeas que entonces estaban interesadas en dominar no solamente la parte española, sino toda la isla. Y por lo tanto, propugnaron por un proyecto de independencia. Ahora bien, hay una diferencia de enfoque conceptual, si se quiere, entre lo que es separación e independencia. Por ejemplo, ya hemos establecido que los trinitarios eran los nacionalistas, pero había un sector conservador dominicano que no creía en la capacidad del pueblo dominicano para romper los vínculos de dependencia con Haití y constituirse en un Estado independiente y mantenerse independiente por sus propios recursos. Ese sector era el sector de los mayores de edad, integrado por Tomás Bobadilla, Pedro Santana, Buenaventura Báez, José María Caminero, es decir, una serie de figuras mucho mayor en edad que los trinitarios, que consideraban que el colectivo dominicano no tenía esa capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se produce el movimiento independentista,
hay un documento político que es el que expresa las razones por las cuales los dominicanos decidieron romper sus lazos de unión voluntaria o no con Haití. Y en función de esa circunstancia, quienes redactaron ese documento usaron la palabra separación, porque para ellos se estaban separando de algo a lo que estaban unidos en contra de su voluntad. Y ellos siempre usaron ese término, porque el vocablo independencia tenía un contenido político, doctrinal, liberal, y ellos no eran representantes de esa corriente. Duarte sí. Y Duarte y sus compañeros jamás abrigaron la esperanza ni la intención de que debíamos firmar un acuerdo o con Francia o con España o con Inglaterra entonces para establecer un protectorado o una condición de colonia de una de esas potencias. El sector conservador sí. El sector conservador desde antes de proclamarse la República ya estaba en gestiones con el cónsul francés tratando de lograr un protectorado, cediéndole el control de la bahía de Samaná a cambio de recursos financieros y de armas con los que enfrentar al poder de Occidente, que se resistía y se resistió durante 12 años a aceptar que los dominicanos fuéramos libres e independientes. De manera que yo me adscribo a la tesis trinitaria de independencia, pero admito, reconozco, porque ahí está, que lo que prevaleció fue el concepto de separación, porque ese sector, es bueno señalar, reflexionaba en el sentido de que para ellos ya los dominicanos se habían independizado de España en 1821. Y aunque no prosperó el proyecto de Núñez de Cáceres porque se produjo la dominación haitiana, la dominación vino a interrumpir ese proceso de independencia. Pero eso es una interpretación muy particular que yo discrepo, pero tengo que reconocer que existe esa percepción y en función de eso fue que se hablaba de separación. Separación fue un término que no usaron nunca los trinitarios. Tú sabes que la historia fue una de las materias favoritas mías, igual que la gramática. Claro, porque ya se vislumbraba mi afición a las artes, a la literatura. Y entonces yo recuerdo que había en los textos de historia, desde la escuela primaria hasta la conclusión del bachillerato, una haitianofobia pero increíble. Sí. Yo recuerdo una llamada historia gráfica, claro, un grueso volumen que yo me leí. Con ilustraciones. Sí, con ilustraciones. Precisamente sí, esa era la parte que iba a abordar, sí, donde aparecen siempre los haitianos en las gráficas, no solamente con una piel negra retinta, sino con facciones increíblemente desmesuradas, sí, labios gruesos, narices anchas, y luego con el discurrir del tiempo y caído el Trujillato, me he enterado de que muchos de esos líderes que condujeron las batallas post proclamación de independencia haitianos eran mulatos como Boyer y Petion. Claro, claro. Y del lado dominicano, nosotros, el pueblo en sí no tenía ese sentimiento discriminatorio, ni lo tenía ni lo tiene. Ni lo tiene. El dominicano no es un ser discriminatorio y mucho menos etnocentrista. Claro. Pero sí ha habido una clase reducida que piensa diferente, como en todas partes del mundo, y ha promovido ese sentimiento de rechazo al otro
en función del color de la piel. Yo recuerdo perfectamente ese texto. Tengo entendido no, estoy seguro, porque tengo un ejemplar. Muchos años después, el ingeniero José Israel Cuello, en la editora Taller, reimprimió ese texto de historia gráfica dominicana, en la que se daban varios casos interesantes. Aparte, en adición a eso que tú describes, que siempre el haitiano era representado con aspectos grotescos, a mí, muchacho, me llamaba la atención que los padres de la patria siempre estaban con saco y corbata. Aún, incluso Duarte, camino a Baní a combatir, aparece montado en un caballo con saco y corbata. Y yo, chiquito, decía, pero ¿cómo es posible? Y era la forma de presentar también al joven, de venderle mediante la imagen la cuestión del civismo. Santana siempre con su charretera militar, y los trinitarios, excepto Mella, al que Mella, bueno, lo convirtieron en militar desde siempre, porque siempre aparece vestido de militar. Y resulta que la mayoría de los generales de la Primera República se hicieron y adquirieron esos rangos en el fragor de la batalla, pero no eran militares profesionales, porque tampoco teníamos un ejército profesional. Mella descolló sin duda, pero todos tenían ese rango. Duarte fue general, Sánchez también llegó a ostentar el título, y Mella, ni decir, que llegó incluso en la Restauración a destacarse como ministro de guerra, y ministro además que dejó todo un instructivo de guerra de guerrillas para enfrentar a los españoles. De manera que en la enseñanza de la historia en las escuelas, y eso ocurre a escala mundial, como los ministerios de educación son los responsables de la función formativa del Estado, es en los ministerios de educación donde se diseñan los programas curriculares y lo que se debe enseñar. Entonces, ¿qué hacen los maestros y los profesores o los que escriben historia para escuelas? Tienen que adaptar lo que se llama la historia profesional o la historia académica a una historia escolar y enseñar, por ejemplo, en el caso dominicano, 5 siglos de historia en 200 páginas. Y entonces tú sabes que eso es casi imposible, pero bueno, hay que ir formando a los jóvenes y en función de los niveles se va ampliando el enfoque y el contenido de lo que se está enseñando. Pero en la dictadura, realmente la mayoría de los jóvenes que salían de la primaria, que ahora le llaman básica, o la intermedia y luego el bachillerato, en relación con el caso dominico-haitiano, salían con una visión muy distorsionada de la realidad. Yo, ahora que tú hablas de algunos textos históricos con escasez de páginas, recuerdo que cuando cayó en mis manos Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, del profesor Juan Bosch, recién ajusticiado Trujillo, yo dije, caramba, pero en esa llamada historia gráfica yo no aprendí tanto, digo, en cuanto a una visión de la historia dominicana, ¿verdad? Con criterios, en ese caso, muy avanzados, prácticamente marxistas. Sí. Yo aprendí mucha historia y recuerdo que cuando uno leía la historia dominicana de hace unos años, cuando la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, uno en ninguna parte de esos textos aparecía un análisis, ¿verdad? Ya desde el punto de vista científico-social de los acontecimientos históricos. ¿Por qué? Porque si alguien caía en el gancho de escribir algo que disgustara, ¿verdad?, al perínclito varón de San Cristóbal, pues podía incluso
perder el bien más preciado de todo ser viviente, que es la vida. Y Bosch explica muy bien, porque uno siempre pensó leyendo esos textos anticuados, que Haití siempre estuvo ahí al lado nuestro, y Bosch en pocas páginas describe cómo por el abandono que hizo España de esta parte, que comenzaron los bucaneros y filibusteros en la parte occidental, y que luego ya con el dominio francés se estableció una colonia y que luego trajeron los esclavos africanos. Entonces, uno piensa que el licenciado Juan Daniel Balcácer, nuestro entrevistado en este programa de hoy, ha sido también de los que, por ejemplo, toma un periodo de la historia dominicana, que puede ser historia reciente, como el magnicidio del 61, y con síntesis logra en pocas o en muchas páginas describir, no solamente con una documentación precisa, sino con un lenguaje ameno y directo. Es que fíjate, la historia, por eso me referí hace un momento a la historia académica y la historia escolar. Son dos maneras de aproximarse al pasado. La historia escolar es obligatoria, es una historia que hay que escribir para contribuir a formar ciudadanos. Y realmente tiene que ver mucho, y es muy condensada. Tiene que ser forzosamente condensada para poder transmitirle a los niños. Porque en las escuelas lo que se busca es proporcionarle una base simple de lo que es el pasado de una nación determinada y realzar en ellos sus valores, los valores patrios, hacerlos orgullosos de las grandes hazañas del pasado, de los grandes personajes, hombres y mujeres, que contribuyeron a formar la patria. Pero la historia académica o la historia ya profesional es diferente porque en ella el autor, el investigador, pues tiene el deber no solamente de escudriñar y de explicar, pero explicar y también interpretar. Ya en la interpretación es un poco más complejo el problema, porque en función de la ideología y de las posiciones políticas, si se quiere, del escritor, pues ahí entran en juego ya otros criterios. Pero la historia como ciencia, lo que establece es lo siguiente: el papel del historiador profesional es indagar sobre el pasado, tratar de acumular la mayor cantidad posible de evidencias empíricas sobre determinadas épocas o personajes, seleccionar y reconstruir ese pasado o esa aproximación a ese pasado de la manera más objetiva posible. Cuando se habla de objetividad, se habla de apegarse a las evidencias comprobables, no a inventar, no a distorsionar, no a modificar el pasado. Nosotros vivimos eso porque, por ejemplo, en época de la dictadura hubo, no todos, pero hubo algunas personas que torcían el proceso histórico, que lo distorsionaban. Entonces, explicaban la evolución del pueblo dominicano como un conjunto, como un colectivo caótico, estancado en el subdesarrollo, en el atraso, en el aldeanismo, que encontró su tabla de salvación con el advenimiento del dictador al poder, que modernizó el país, que lo llevó de la mano hacia el desarrollo. Y es muy peligroso cuando la historia se enfoca así. Claro, en 1930 la sociedad dominicana apenas llegaba a 1 millón de habitantes y era una sociedad 80% rural y totalmente atrasada, estamos de acuerdo. Y en esos 3 decenios de la dictadura, no solamente se transformó la sociedad, se transformó la región y se transformó el mundo.
Y los dominicanos de 1 millón pasamos a 3 millones en 1961 y se avanzó en muchos aspectos, pero fueron factores diferentes, no necesariamente ello obedeció a la voluntad omnímoda del tirano. Entonces, enfocar eso hay que tener cautela, comedimiento y apegarse a las normas científicas que establece la ciencia de la historia. No es tan fácil. Ahora, hay algo fundamental en lo que tú exponías, en el sentido de que también el historiador, como hay unos nexos muy cercanos entre historia y literatura, o entre narración histórica y narración de ficción, el historiador debe de aprender, debe de saber manejar los instrumentos de comunicación y sobre todo de la buena narración para poder transmitir, comunicar con claridad y además conquistar a lectores, porque por lo menos cuando yo era joven siempre sentí la impresión, tuve la impresión de que la historia era una ciencia árida, tediosa, y no lo es, no lo es. Solo que, pues, naturalmente, si tú te pones a leer documentos del siglo XVI o del siglo XVII, primero vas a encontrar dificultades en entender el español del siglo XVIII, porque no es el mismo de ahora, y hay que ser especialista en paleografía para entender muchos de esos documentos. Pero para eso están los especialistas que interpretan, y si tú tomas, por ejemplo, un texto como la Historia Colonial de Santo Domingo, de Frank Moya Pons, tú estás leyendo una obra formidablemente escrita que te lleva a conocer el pasado dominicano colonial hasta el siglo XIX, perdón, y tú sales con una visión bastante objetiva de cómo se fue formando la nación dominicana, que una cosa es la nación, otra cosa es el Estado, que es de 1844, y otra cosa es la identidad nacional. Tú sabes que hay muchos historiadores dominicanos, Hugo Tolentino entre ellos, Cordero Michel, otro también, donde ellos hacen un análisis, vamos a decir, científico, desde el punto de vista del análisis histórico, como debe ser, de la ocupación haitiana, y como todo periodo histórico tuvo sus facetas positivas, ¿verdad? Sí. La supresión de la esclavitud, etcétera. Y yo recuerdo, ya no, porque indudablemente que hemos avanzado, porque ya con la internet, pues uno puede solamente con un clic darle un periodo histórico bien sintetizado. Sí. Y ya no hay ese calificativo denostativo sobre esos intelectuales de la historia. Porque yo recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos en un grupo hablando de la tiranía trujillista, y como es natural, todos acabando con ese régimen oprobioso, yo siempre dije, sin embargo, en mi retina sentimental y retrospectiva nostálgica, recuerdo que en vista del orden que existía, ¿verdad?, por la represión y por la forma inhumana como se reprimía el delito de robo, había mucha seguridad y mucha tranquilidad. Entonces yo decía que recordaba cuando mi madre cogía conmigo de mano, yo el mayor de sus hijos, a las 2 o 3 de la madrugada para buscar un medicamento para ella o para mi padre o para mí o para uno de mis hermanos, que estaba situado, vamos a suponer, quizás a 3 o 4 cuadras de mi casa, en esas horas de madrugada, sin que ella siquiera despertara a mi padre,
para que supiera que ella salía. Sí, sí. Porque no pasaba por la mente de ella ni mía de que iba a ocurrir algo que Claro. pusiera en riesgo su integridad física. Entonces, como historiador objetivo que eres, ¿cómo calificas o cómo es tu visión de esos historiadores que, a diferencia de los, ¿verdad?, haitianófobos de la era de Trujillo, la ocupación de los haitianos en 1822, ¿cómo tú la ves? Mira, esos destacados historiadores que tú mencionas hicieron un aporte trascendental al estudio y a la interpretación de la ciencia, de la historia y a una nueva forma de ver el pasado dominicano después de desaparecido Trujillo. Durante la dictadura, y esto fue un caso que influyó mucho en esa percepción errada de lo que es la historia, recuérdate que la enseñanza de la historia en las escuelas era repetitiva, era de memoria, te enseñaban a memorizar fechas y nombres. Los exámenes se reducían a eso. ¿Quién fue el héroe del 19 de marzo? Y bastaba con tú decir Pedro Santana o Antonio Duvergé y ya. Sí. Pero no te enseñaban a reflexionar, a discernir los hechos históricos. Ese no era el propósito de los programas diseñados. Entonces, por ejemplo, el texto, en adición a los libros de J. Marino Inchaustegui que se usaban en primaria, Bernardo Pichardo, te iba a decir, fue una obra capital porque fue texto desde 1921 hasta 1976. 3 o 4 generaciones estudiaron con ese libro que abarcaba desde la época taína hasta el 1916. Ni siquiera incluía la ocupación militar norteamericana. Claro, se escribió para el 1920. Y ese texto se usó hasta 1976. Es decir, que los estudiantes que abrevaron en ese libro durante la era de Trujillo no saben qué fue lo que pasó en el país en 1916-24. Entonces, la ocupación haitiana era enseñada a los estudiantes como un periodo de oscurantismo, como un periodo, en el fondo, estudiándola desde una óptica científica diferente a como se nos enseñó a nosotros, es evidente que el lado positivo de la ocupación fue que precisamente generó en los jóvenes trinitarios el sentimiento de que, así como ellos eran independientes, nosotros también podíamos serlo. Y de ahí nació todo. Cometieron numerosos errores y se excedieron, sin duda alguna, en el ejercicio de ese periodo en el que dice la manifestación del 16 de enero que trataron al pueblo dominicano como un pueblo conquistado. Y bueno, sin duda alguna, eso conllevó a que se desarrollara el sentimiento y la necesidad de independizarse. Pero realmente, muerto Trujillo y después de la Revolución de Abril, surge en Santo Domingo una nueva corriente de interpretación histórica en la que esas figuras como Hugo Tolentino, el doctor Emilio Cordero Michel, Franklin Franco, Francisco Antonio Avelino y otros profesores de la Universidad Autónoma realizaron una labor extraordinaria. Juan Isidro Jiménez Grullón, el profesor Juan Bosch, haciendo un aporte de interpretación moderna de la historia con un elemento, con un carácter también humanista. Y gracias a ellos tenemos una nueva historia, que luego vinieron otras generaciones.
Frank Moyapons, Roberto Casá, Rubén Silié, bueno, son tantos, y ahora ya hoy tenemos una Academia Dominicana de la Historia con más de 60 historiadores que pertenecen a ellas y otros que están en camino para también ingresar a la institución, porque hay unas normas y hay un número limitado y se va renovando en función de que, bueno, recientemente perdimos al doctor Emilio Cordero Michel, el doctor Ciriaco Landolfi, murió también el historiador santiaguero Danilo de los Santos, es decir, hay una promoción y una producción intelectual e historiográfica formidable y que ha hecho que ya la generalidad del dominicano no vea la historia como una ciencia árida y aburrida. Realmente conocer el pasado de un país, de una nación, solamente se logra a través de la historia. Muy bien. Al hacer esta pausa para ofrecerles a nuestros teleaudientes consejos de sumo interés, queremos reiterarles que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche, se repite el mismo programa lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y también, si usted no puede verlo por alguna ocupación que tiene en ambos horarios, puede acceder a él, inclusive con la ventaja de lo que lo puede ver varias veces y retrocederlos y adelantarlos, a través de YouTube, escribiendo Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión. Por ejemplo, este programa, si usted no lo pudo ver en ninguno de esos horarios, y como el que se produce en segundo término es de 5:30 a 6:30, horas después o al día siguiente, usted puede entonces aprender historia, que es lo que hacemos cuando está en un programa determinado el licenciado Juan Daniel Balcácer. Volvemos. Continuamos dialogando con el licenciado Juan Daniel Balcácer, un reputado historiador y presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, desde donde ha realizado una excelente labor. Es más, yo a veces me sorprendo porque acontecimientos históricos que se celebran con modestia, porque no son de los acontecimientos históricos más relevantes, ahí está Juan Daniel Balcácer. ¿Cómo va, saliéndonos un poco ya de lo que es la historia propiamente dicha, efemérides patrias? Yo creo que, y no hay necesidad de administrarle egocilina a Juan Daniel Balcácer, porque esta es una amistad de añeja data. ¿Cómo va efemérides patrias? Bueno, efemérides patrias es un pequeño organismo, una unidad que adscrita a la Presidencia de la República, que trabaja en coordinación con diferentes ministerios, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa. El principal papel de la comisión es coordinar, organizar y llevar a cabo los actos oficiales relacionados con las grandes efemérides nacionales y con aquellos acontecimientos y fechas también que tienen que ver con los grandes personajes históricos. De manera que nosotros a lo largo del año estamos, cuando no estamos nosotros coordinando las actividades propiamente dichas con otras, como ahora aconteció el 26 de enero en San Francisco de Macorís, con el inicio del mes de la patria. Allá, por tradición, se realiza un desfile estudiantil y militar todos los 26 de enero para
recordar la fecha natalicia del patricio y dar inicio de esa manera a los actos del mes de la patria. Pero en adición a eso, en el mes de febrero, la comisión coordina que todas las instituciones oficiales y algunas privadas que se interesan acudan diariamente al altar de la patria a depositar ofrendas en honor a los padres fundadores por motivo del mes de febrero, porque ya no es nada más conmemorar el 27, es conmemorar todo el mes de febrero, como se ha popularizado ya en la memoria colectiva del mes de la patria. Celebramos la independencia, pero celebramos también el natalicio de Duarte, que es a finales de enero, celebramos el natalicio de Mella, que es el 25 de febrero, celebramos el 27 de febrero, hacemos un acto en honor a la bandera, que el Día de la Bandera es el 27 de febrero, pero por ser ese día el que se conmemora la independencia y además el presidente de la República acude a la Asamblea Nacional por mandato constitucional, pues ese día no podemos hacer un acto en honor a la bandera, entonces se coordina para otro día del mes de febrero. Y luego en marzo tenemos el día 9 el cumpleaños, el natalicio de Sánchez. De manera que en el caso de los tres padres de la patria se da la coincidencia de que nacieron en meses sucesivos, enero, febrero, marzo. Y luego entonces coordinamos la conmemoración de las dos grandes batallas del mes de marzo de 1844, que fueron las de Azua y las de Santiago. De manera que la comisión pues se mantiene activa y cuando no organiza directamente ciertos eventos, se une a instituciones o fundaciones privadas que sí las celebran. Por ejemplo, en abril nosotros coordinamos actos relacionados con la revolución, pero hay otras instituciones, fundaciones patrióticas que así lo hacen y nosotros tratamos de colaborar en la medida de lo posible. Mayo, junio, julio, es decir, todavía, Mario, hasta en el mes de diciembre, el 22, estamos nosotros en San Juan de la Maguana conmemorando la batalla de San Tomé, que tuvo lugar en 1856 y que fue la última batalla de la guerra dominico-haitiana. Es decir, la comisión se mantiene activa el año completo y no solamente en actividades conmemorativas con el propósito de que no haya olvido, de que se preserve la memoria histórica dominicana, sino que también hacemos otras actividades. Hemos publicado modestamente algunos libros de temas históricos, algunas colecciones importantes, como las obras completas de Juan Bosch en 40 volúmenes. Ahora terminamos de publicar, de completar una colección sobre la Guerra de Abril de 20 tomos. Hemos publicado trabajos sobre el Juan Pablo Duarte y sobre hombres de iglesia. Hemos hecho modestamente algunos aportes porque eso realmente no es el fuerte de la comisión. Y también hemos establecido plazas patrióticas, bustos o estatuas de los principales fundadores de la República en diferentes puntos del país. De manera que la comisión se mantiene activa y a los interesados los invitamos a que accedan a la página web de la comisión, a dos páginas web que tenemos. Una que es la de la comisión, en donde aparecen datos sobre personajes históricos, y otra página web que es un aporte verdaderamente significativo, que es Memoria de Abril. En el internet se puede acceder a esa Memoria de Abril y todo interesado en escudriñar en acontecimientos, en hechos de la Guerra de Abril,
pueden encontrar ahí no solamente bibliografía, sino también información. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Nosotros conseguimos para la confección de esa página web material fílmico desclasificado del Departamento de Estado norteamericano sobre la Guerra de Abril. Hay incluso una conversación del presidente Lyndon Johnson entonces, que lo llaman del Departamento de Estado para informarle de la situación de la Guerra de Abril, y en la conversación se oye cuando él le informan que hubo un problema en Santo Domingo y que estaba involucrado y había muerto el coronel Fernández Domínguez. Y entonces Johnson dice, pero nosotros no tenemos nada que ver. Y en efecto, entonces la conversación sigue en el sentido de que le tienen que informar que realmente murió en un confuso intercambio de disparos en el que parece que estuvieron involucrados soldados norteamericanos. De manera que hay aspectos muy, muy, muy importantes de la Guerra de Abril que antes solamente los verdaderos expertos o especialistas en el campo dominan. Pero el que quiera ampliar su conocimiento tiene ahí esa colección de Abril que hemos publicado, 20 tomos, y esa página web que se llama Memoria de Abril. Tú sabes que, como a mí me ha gustado siempre la historia, aunque confieso que no la he estudiado, no le he dedicado el tiempo que le dedica un historiador como tú, pero siempre desde la enseñanza primaria, desde la escuela primaria, yo cuando los profesores de historia narraban algún suceso y yo discrepaba de la visión de él, lo decía. Por ejemplo, la batalla fue del Santo Cerro. La de los indios, con españoles. Españoles, sí, conquistadores y los aborígenes. Entonces, le apareció la Virgen de las Mercedes favoreciendo a los españoles contra la raza oprimida. Sí. Y yo le dije al profesor, profesor, pero entonces la Virgen protegió a los opresores. No me imagino si usé ese término. Sí. Yo tenía muy escasa edad. Y entonces él estuvo de acuerdo con eso. O sea que ese acontecimiento histórico parece que ahí no ha habido discrepancia en cuanto a que por qué la Virgen se apareció para favorecer de los adversarios, de los contendores, al opresor. Era un mito, y además los que íbamos a colegios católicos teníamos que sencillamente aceptar lo que nos enseñaban. Es decir, era una forma de presentar al conquistador, al descubridor, como el que vino al llamado Nuevo Mundo a evangelizar. Recuérdate que la visión cristiana del descubrimiento es que los conquistadores europeos vinieron al llamado Nuevo Mundo a evangelizar y a contribuir al desarrollo. Y a civilizar. Y a civilizar. En ningún momento se nos enseñaba que nosotros nos convertimos en suplidores de materia prima y que en verdad pasamos a ser colonias dependientes de los poderes europeos. Y entonces, en ese proceso surgieron los mitos. Ese es un mito, de que la Virgen de las Mercedes devolvió las flechas de los indígenas, protegiendo, tomando partido a favor del conquistador, del colonizador. Entonces, nada, pero con el tiempo uno se fue concientizando, sensibilizando, y sabía que eso era primero imposible, pero eso forma parte de esos mitos que le van transmitiendo y que muchas veces son necesarios. Los pueblos necesitan mitos para forjar su
noción, su idea de nación y de identidad nacional? Yo recuerdo, como siempre leo todo lo que tú publicas, tanto como volumen como en los medios de comunicación escritos, que tú citas mucho la salida ingeniosa de Lilis cuando en su dictadura fue que se escogieron, ¿verdad? Los padres de la patria. Sí. Que entonces, como hubo intereses encontrados, por ejemplo, parientes de Duarte discutían con los parientes de Sánchez y estos a su vez con los de Mella, y entonces buscaban, como buscó exhaustivamente el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, claro, en su obra El mito de los padres de la patria, sí, que aquel pasó con esto, que Sánchez, sí, después que fusilaron a María Trinidad, su parienta, cooperó con Santana, en fin, y entonces Lilis usó una frase ingeniosa: no me muevan el altar porque se me caen los santos. Sí, así entonces es. yo, cuando era estudiante de primaria, siempre me chocaba, y así se lo exponía a mis condiscípulos y a los profesores de historia, que por qué el héroe de la batalla de Palo Hincado fue fulano de tal, Juan Sánchez Ramírez. Entonces yo decía, pero ahí hubo muchísimos héroes, porque todo el que se inmoló ahí, todo el que cayó combatiendo, a lo mejor combatió y mató más adversarios que el capitán. Claro. Y hay un poema muy hermoso de Federico Bermúdez diciendo eso, de que son ignorados la mayoría de los combatientes, y decía: la gloria fue absoluta de vuestro capitán. Sí, bueno, así es que pasa. Ya Fernando, que siempre está como a favor del canal porque no es bruto y quiere mantener el salario, pues me dice siempre con 2 o 3 minutos para que no me pase, ¿verdad? Porque entonces le caiga a él los palitos. Que ya terminamos con el licenciado Juan Daniel Balcácer, reputado historiador. Lamentamos que ni yo ni César Fragoso tengamos programas diarios para traer esporádicamente a Juan Daniel Balcácer, o sea, interdiario. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.